Buenas tardes. Esperamos que hayan tenido una agradable pausa para la comida y nosotros comenzamos de nuevo ahora ya la sesión de la tarde y abrimos con la ponencia titulada Experiencia de la Agencia Espacial Europea con las auditorías de ciberseguridad. Nuestro siguiente ponente nos hablará sobre la experiencia de la Agencia Espacial Europea en las auditorías de ciberseguridad y cómo proteger una inversión de más de 6 billones de euros en sistemas de navegación. Para ello, tenemos el placer de recibir a José Ramón Coz, auditor jefe de ciberseguridad de la Agencia Espacial Europea. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a NISE por esta increíble organización. Estuve hace bastantes años y ha evolucionado de forma increíble. Bueno, voy a intentar en 20 minutos contaros lo que hacemos y, más que lo que hacemos, cuáles son las principales preocupaciones que tenemos en la Agencia Espacial Europea cuando llevamos a cabo las auditorías de ciberseguridad. Por cierto, hoy no es casualidad que esté aquí, porque hoy precisamente es el Día Internacional de la Navegación. El 10 en octubre, el 23 de octubre es el Día Internacional de la Navegación. 10-23 fue la primera frecuencia de navegación. O sea que no es casualidad que justo hoy esté dando la charla. En la charla lo que voy a explicar es cómo está evolucionando el sector PNT, que no hay mucha comunicación sobre este sector. La verdad que es un sector que está impactando en la sociedad de forma muy relevante. ¿Qué estamos haciendo dentro de este sector y cuáles son las cuestiones que más nos preocupan en las auditorías que llevamos a cabo? ¿Qué es PNT? Bueno, es un acrónimo que cada vez pues, la gente va teniendo más, va cogiendo más fuerza. Se refiere a posicionamiento, navegación y tiempo. Al final es cómo, dónde y cuándo. El posicionamiento nos permite saber dónde estamos y cómo orientarnos. La navegación nos dice dónde estamos ahora y cómo podemos llegar al sitio donde queremos llegar. Y el tiempo nos dice exactamente en qué momento nos encontramos. ¿En qué tiene impacto PNT? Pues en casi todos los sectores. Tiene un impacto enorme en la agricultura, en la aviación, en los drones, en el clima, en la gestión de emergencias, en la agricultura, en la pesca, en la automoción, en los ferrocarriles, en el espacio, en las infraestructuras. Bueno, tiene un impacto enorme en todos los sectores. De acuerdo a los estudios últimos que ha hecho este año la Comisión Europea y la Unión Europea, estas son las previsiones de ingresos que va a tener el sector de la navegación, el sector PNT, a lo largo de los años. Como veis, el incremento es espectacular. Los ingresos que se prevén en este sector son muy grandes, van a afectar a muchísimos sectores, como podéis ver ahí. Ahora mismo representa el mayor mercado económico en el sector espacial, el sector PNT. A nivel económico es importante en Europa, no solo en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en África, en todos los continentes las previsiones son espectaculares de crecimiento. Es uno de los sectores que más está creciendo ahora mismo. Bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo en este sector? El sector está creciendo, está habiendo un impacto enorme en todos los sectores y demás. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la Agencia Espacial Europea? Bueno, la Agencia Espacial Europea, supongo que la conoceréis, simplemente por introducirla, es una organización internacional formada por 22 países miembros. Ahí tienen ustedes en el mapa los países que pertenecen. Tiene más de 50 años de historia, tenemos 7 billones de euros anuales de presupuesto. Aproximadamente tiene un impacto en unos 50.000 puestos de trabajo y ha participado en los grandes hitos de la era espacial internacional. Es muy importante recalcar que alrededor del 85% del presupuesto que manejamos en la Agencia Espacial Europea se gasta dentro de Europa, dentro de empresas de la Unión Europea. Es importante recalcarlo. Ahí tenéis el presupuesto de este año. En el Directorado de Navegación, que es el que yo tengo la responsabilidad de las auditorías de ciberseguridad, gestionamos este año 1.000 millones de euros de presupuesto.
del total de los 8 billones de euros del presupuesto global de la Agencia Espacial. Representa aproximadamente un 14% del presupuesto en proyectos y programas. La Agencia Espacial Europea está dividida en directorados. Uno de ellos es el responsable, que es donde yo me ubico, del sector PNT, de este sector que os estoy comentando, que está creciendo de forma espectacular. Y, bueno, estos son algunos de los programas que estamos llevando a cabo. Uno de ellos es EGNOS, que es un programa bastante conocido. EGNOS, de lo que se trata es de aumentar las capacidades de GPS. Ahora mismo está instalado pues, en todos los aeropuertos, en los aviones, en los helicópteros. Es lo que nos permite que un avión y un helicóptero, por ejemplo, aterrice de forma segura. Y tiene un impacto muy importante. Fue el primer sistema de navegación paneuropeo. Y ahora le estamos evolucionando. Ahora, de hecho, estamos ayudando a África también a poner en marcha un sistema allí, en África. Nosotros fuimos los terceros a nivel mundial en implantar este sistema. Los primeros fueron los americanos, qué raro. Después, lógicamente, fueron los japoneses y después fuimos los europeos. Llevamos ya bastantes años con este sistema. Luego está el sistema Galileo, que se hace muy poca divulgación, lamentablemente. La Galileo es el sistema más potente de navegación que existe en la actualidad. Está... a nivel de precisión no es comparable con GPS, está dando órdenes de magnitud del rango de los centímetros. Y no solamente es que tenga un carácter global y que sea muy preciso, sino que da muchos servicios. Da el servicio en abierto, como el GPS, da el servicio público regulado, el servicio comercial y el servicio de búsqueda y rescate, que es un servicio que ningún sistema lo da, solamente el nuestro, a nivel internacional. Lo pusimos en marcha en el 2019, dejamos a una periodista australiana, fue bastante conocido este tema, en medio del océano y en cuestión de 3 minutos fue capaz el centro de control de saber que estaba perdida en medio del océano e irla a buscar para rescatarla. Es algo que antes no existía, se tardaba horas en hacer eso, que ahora tardamos 3 minutos solamente. O sea, que es un cambio radical en los servicios de búsqueda y rescate. Y luego, por supuesto, pues el sistema EGNOS. ¿Qué otros sistemas estamos? Bueno, estamos trabajando con la Unión Europea con todos los proyectos de I+D para la evolución de todos los sistemas de navegación, tanto Galileo como EGNOS como otros sistemas. Y ese es un gran programa. Y otro gran programa es Navis. Aquí colaboramos con todos los países miembros. Lo que hacemos es dar servicio a desarrollos de nuevas tecnologías en PNT, mejora de la competitividad y soporte a los países miembros para el desarrollo de competencias en PNT. Alrededor de 100 proyectos estamos gestionando en la actualidad. ¿Qué más estamos haciendo en la Agencia Espacial Europea? Pues estamos con programas a más largo plazo. Programas al 2040, 2043, 2037, programas como LEO-PNT, como Moonlight, como Genesis, algunos de estos programas con la NASA y con la agencia japonesa. Y, bueno, uno de los programas, os pongo aquí el ejemplo, es Moonlight. No sé, supongo que lo conoceréis, pero hay un gran programa a nivel internacional con la NASA y con las otras agencias para facilitar a las empresas construir infraestructuras en la Luna. Nosotros ya de hecho hemos sacado los primeros pliegos para los primeros proyectos de Moonlight y nosotros vamos a hacer toda la parte de navegación, vamos a construir satélites, los vamos a situar en la Luna, van a estar orbitando alrededor de la Luna para proporcionar los servicios de navegación. La idea de este proyecto es que obviamente ofrezca otros servicios, navegación, minería, servicios públicos, energía, telecomunicaciones, etcétera. Es un proyecto a muy largo plazo. Otro proyecto muy interesante es LEO-PNT, que es de órbita baja. Nosotros lo que decimos es, con GPS sabes en qué calle estás, con Galileo sabes exactamente en qué lado de la calle estás y con LEO-PNT pues sabrás en qué edificio estás exactamente y dónde estás, ¿no? Ese es un programa también muy ambicioso, queremos hacer un concepto, ya ha salido a contrato, ya se ha contratado, es dual source y lo que va a suponer es complementar los sistemas de navegación actuales de órbita media, que tenemos ahora como Galileo. Bueno, todos esos sistemas estamos haciendo ahora en la ESA.
¿Cuál es nuestra competencia ahí? O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la tecnología PNT tiene muchos requisitos de seguridad, que están intrínsecamente relacionados con la seguridad y con la ciberseguridad, como la disponibilidad, la precisión, la calibración, la continuidad, la robustez, el tiempo de conexión, la confidencialidad. Hay muchos requisitos. ¿Qué es lo que hace nuestra área? ¿A qué nos dedicamos nosotros? Bueno, pues nosotros nos dedicamos a coordinar y gestionar todas las auditorías de ciberseguridad con todas las empresas. Nuestro objetivo principal, bien establecido por la política del espacio de la Unión Europea, es evaluar el nivel de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad de la información, las medidas de seguridad de todos los actores, los requisitos de seguridad, las políticas, guías, directrices, regulaciones y demás, haciendo hincapié en el seguimiento de los estándares internacionales. Esa es nuestra competencia. Nuestra área está en el Centro Europeo de Ciencia e Investigación de que es el mayor centro de la ESA, desde donde se dirigen los grandes programas de la Agencia Espacial Europea. Ahí está nuestra área. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas después de todos estos años de cuáles los retos a los que nos enfrentamos en nuestras auditorías? El primero es el de planificación, cómo planificar todo esto. El segundo es el de la cadena de suministro, que en nuestro caso es excesivamente compleja. El tercero es el de la logística. El cuarto es el de las políticas y regulaciones, de lo cual se ha hablado mucho aquí. Es verdad que se ha hablado más en estas conferencias de las regulaciones que de las políticas y de las normas. De la gestión de recursos, los estándares y las guías que me ayudan y la comunicación. Ahora voy a explicar brevemente por qué estos temas son tan críticos para nosotros. Bueno, la planificación para nosotros es complicada. Nosotros dedicamos un 15% del tiempo a planificar, aproximadamente. Ahora mismo planificamos con unas 30 empresas todas estas auditorías del volumen global de empresas que tenemos, que son unas 300 más o menos, que trabajan para nuestra área. Al final, directamente trabajamos con unas 30 empresas para hacer nuestras auditorías. La planificación es compleja porque tenemos grandes integradores de sistemas, subsistemas, componentes, elementos, y es bastante complicado. La cadena de suministro nos complica mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos niveles en la cadena de suministro. Incluso en algunos contratos podemos llegar a tener 5 y 6 niveles en la cadena de suministro, cosa que en otros sectores es muy complicado tener. Entonces, tenemos que planificar muy bien las auditorías teniendo en cuenta cada una de las empresas qué es lo que hace, cuál es su competencia, qué criticidad tiene y demás. Entonces, es bastante complicado. Tenemos que tener herramientas que nos permitan integrar todos esos planes de auditoría para que sean de forma coherente y estén alineados con los objetivos de los programas y en este caso, muchas veces de la Comisión Europea, que es la que nos da parte de los fondos para hacer algunos de estos sistemas. Y otro de los problemas a los que nos enfrentamos es la logística. Nosotros tenemos infraestructura en todo el mundo, no solamente en todos los países, sino en los sitios más remotos que se puedan imaginar. Como por ejemplo, pues Kiruna, que es la provincia más grande del mundo, creo, en la Antártida, en la isla de Jan Mayen, en Svalbard, en la Guyana, en las islas de Desolación Francesa, o sea, sitios donde instalar, auditar y controlar es excesivamente complejo. Porque la logística es muy complicada. Incluso, por ejemplo, yo recuerdo en unas campañas de concienciación, cuando iban a ir a Svalbard, unos técnicos de seguridad pues les dieron un rifle porque había muchos osos. O sea, nos enfrentamos a cuestiones logísticas, o en la isla de Jan Mayen, por ejemplo, que se tarda mucho en ir, se tarda mucho en volver, solamente puedes ir durante determinadas épocas del año y demás. O sea, estamos hablando de una logística bastante compleja. ¿Qué otro reto nos enfrentamos? De esto se ha mencionado muchísimo en las charlas, de la regulación. Hay muchísima regulación. La Unión Europea está liderando a nivel mundial, se ha comentado mucho aquí en las charlas, la regulación. Una de las mayores complejidades a las que nos enfrentamos desde la Agencia Espacial Europea es cómo los diferentes países adaptan esas regulaciones, en algunos casos de forma muy diferente, y recalco, muy diferente, y entonces pues tenemos que tener una monitorización de eso, cómo va evolucionando y cuáles son las distintas adaptaciones que están haciendo los distintos países. ¿Cuál es el otro problema al que nos enfrentamos? Pues que no solamente estamos con regulaciones, estamos con políticas. Hay que cumplir las políticas. Tenemos un montón de políticas a nivel de la Unión Europea, de la Agencia Espacial Europea, políticas nacionales de seguridad, acuerdos internacionales, acuerdos nacionales. O sea, es bastante complejo el tema político. Luego tenemos
tenemos el tema de qué pasa si hay una crisis. Tenemos muchísimas iniciativas de Naciones Unidas, de la propia Unión Europea, de la Agencia Espacial, para el espacio, tenemos cosas concretas. Luego, dentro del sector espacial tenemos un montón de cosas, tenemos una nueva política para el tema de navegación muy concreta y muy específica, que es bastante restrictiva, con muchísimos requisitos, va mucho más allá que muchas regulaciones de la Unión Europea. Luego tenemos la nueva ley del espacio, los nuevos entes que va a crear la Unión Europea para controlar todo el tema del espacio, como el nuevo ISAC. O sea, nos tenemos que enfrentar a todos esos retos, conocer muy bien cómo está evolucionando todo eso. Y después, que digamos de la parte de Infosec, el famoso Infosec, y cómo está evolucionando el Infosec, las infraestructuras críticas, manejar información clasificada, cómo se van a establecer los servicios públicos regulados en el futuro, empezando por los sistemas de Galileo, el tema de acreditaciones, certificaciones, etcétera. O sea, que nos enfrentamos a un marco súper complejo. Ese es otro de los retos. Otro de los retos que nos enfrentamos, este reto es más habitual, ¿no?, en las auditorías. O sea, tenemos que tener herramientas muy potentes, hacer análisis de vulnerabilidades, pentest, ingeniería social, revisar código, revisamos muchísimo código, tenemos un área especializada en la agencia, análisis documental, procedimientos, análisis de riesgos, gestión de evidencias, etcétera. Estas son cuestiones más habituales que nos solemos enfrentar a lo largo de la ejecución de las auditorías. Y otro tema es, bueno, tenemos marcos internacionales y estándares internacionales, pero ¿y cuáles son los que vamos a seguir? Claro, si sigues uno, pues tienes una visión muy parcial. Si sigues otro, pues también la tienes, porque no consideras estos temas o estos otros. Estos son algunos de los que nos guían, algunos de los principales. Tenemos una revisión de los sistemas de control, por un lado, que utilizamos todos esos guías que ven ustedes ahí. Tenemos la revisión de los propios sistemas de gestión, que son los tres, que ya se han comentado mucho en estas charlas, que tienen ya una experiencia detrás y hay muchas empresas que están ya alineadas a estos sistemas de gestión. Y luego tenemos la propia certificación de los productos, que también es muy compleja. Los Common Criteria, el nuevo EUCC de la Unión Europea y el nuevo CMC del espacio, que también lo utilizamos en nuestros sistemas. Y por último, menciono el tema de la comunicación. La comunicación es un aspecto que para nosotros es muy importante, porque nosotros tenemos que comunicar los resultados de nuestra auditoría a todas las empresas, a la Comisión Europea, a la Agencia Europea del Espacio, a la Agencia Espacial Europea, a los países miembros. Entonces, al final, la comunicación es un tema crítico, al que gastamos muchísimos recursos. Muchísimos recursos. El 20% aproximadamente del tiempo, mi equipo lo dedica a comunicar todas las auditorías que llevamos a cabo, ¿vale? Y bueno, pues voy a concluir la presentación con algunas de las herramientas que utilizamos para comunicar estas cuestiones de auditoría que al final a veces son muy complejas. Comunicar y concienciar es muy crítico, lo han comentado en muchas charlas. Utilizar herramientas que permitan transmitir conceptos complejos es necesario, porque depende del stakeholder que tengas delante, tienes que comunicarlo de una manera o de otra. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de algunas de las herramientas que nosotros utilizamos para este tipo de comunicaciones. Bueno, les voy a permitir a la audiencia que lea el cómic, que son cuestiones habituales a las que nos enfrentamos en el día a día. Bueno, probablemente puedan reconocer a alguna de las personas que está por ahí. Lo cierto es que al final este cómic lo que te viene a transmitir un poco es el dinamismo que tiene el tema de la ciberseguridad, ¿no? Sobre todo en algunas partes como el análisis de vulnerabilidades, el análisis de amenazas y demás, ¿no? Y que tienes que estar continuamente monitorizando y hay una falta muy grande de sistemas conjuntos, ¿no? No digamos ya a nivel europeo, sino simplemente a nivel nacional o incluso regional. Entonces,
tenemos una falta de herramientas enorme para afrontar muchos retos. Y sí, hay mucho procedimiento, hay muchos guías, muchas prácticas, pero sí que es cierto que hay una falta bastante grande de grandes sistemas y de aplicaciones y capacidades integradas. Y es un problema al que nos enfrentamos día a día. Bueno, y con esto pues les doy las gracias por la atención, espero que haya sido divulgativo. Era un tema complejo, intentar reducir en 20 minutos todo esto que llevamos a cabo y cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos, pero bueno, espero que les haya sido útil, que al final esto de las charlas, lo importante es que te sean un poquito útiles, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias.